millonario encuentra a una mujer herida en su patio trasero y se enamora sin saber que, si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El sol se ponía lentamente sobre los viñedos abandonados de la bodega Valle Dourado, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que recordaban las añadas más prestigiosas de su glorioso pasado. Eric Molina, de 45 años, miraba por la ventana de su biblioteca, con una copa de vino tinto en sus manos callosas. Sus ojos verdes, una vez brillantes por la pasión por la profesión enológica, ahora soportaban el peso de 10 años de aislamiento e incredulidad. La mansión ancestral de los Molinas, construida por su bisabuelo a principios del siglo XX, era un testimonio silencioso de una época dorada perdida hace mucho tiempo. Los pasillos, antaño llenos de vida y risas, ahora solo resonaban con los pasos de doña Marina, la ama de llaves que había permanecido a su lado incluso después del escándalo que destruyó su reputación como enólogo galardonado. «Señor Eric», resonó la voz de Marina. «La cena está servida». No respondió de inmediato. Sus pensamientos se perdieron entre las enredaderas que se extendían hasta el horizonte. Esas mismas viñas que una vez produjeron el legendario Valle Dourado Reserva Especial 1985, el vino que puso a la bodega en el mapa mundial y que ahora, irónicamente, era solo un amargo recuerdo. «No tengo hambre, Marina», respondió finalmente, sin apartar la vista del paisaje. «Puedes guardarlo para más tarde». La ama de llaves, una señora de cabello gris y rostro amable, vaciló en la puerta. Después de tantos años conocía bien los estados de ánimo de su jefe. «Necesitas comer. No puedes vivir solo de recuerdos y vino». Eric se giró para mirarla, con una triste sonrisa en sus labios. «Solo me quedan los recuerdos, Marina. Eso y estas tierras que ya no sé cultivar». Afuera el viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas de las vides bailaran un vals melancólico. Eric siempre pensó que el sonido del viento entre las viñas tenía algo musical, como una sinfonía natural que acompañaba la maduración de las uvas. Ahora, sin embargo, esa música sonaba como un requiem por sus sueños perdidos. La última década había sido especialmente cruel. Después del incidente que destruyó toda una cosecha premium y empañó su nombre en el mercado del vino, Eric se aisló del mundo. Los rumores de sabotaje nunca se comprobaron y su reputación como enólogo quedó irremediablemente comprometida. Los compradores comenzaron a cancelar pedidos, las primas fueron cuestionadas y poco a poco Valle Dourado, que otrora era sinónimo de excelencia, se convirtió en una bodega más al borde de la quiebra en el interior del país. Marina observó a su jefe con preocupación maternal. Ella estuvo allí cuando todo sucedió, cuando se encontraron los tanques de fermentación contaminados, cuando los periodistas rodearon la propiedad como buitres, cuando los empleados comenzaron a irse uno a uno. Ella vio a Eric transformarse de un hombre apasionado por su arte a una sombra de lo que había sido. «Quizás sea hora de intentarlo de nuevo, señor», sugirió en voz baja. «Las viñas siguen ahí, esperando cuidados. Siempre decías que los buenos vinos nacen de buenas historias». Eric dejó escapar un pesado suspiro. «Algunas historias no tienen finales felices, Marina. Tú más que nadie deberías saberlo». Un trueno distante cortó el aire, anunciando una tormenta que se aproximaba. Eric frunció el ceño, preocupado por el repentino cambio de clima. El pronóstico no indicaba lluvia para esa noche. «Voy a comprobar si todas las ventanas están cerradas», dijo Marina, girándose ya para marcharse. «Espera», la detuvo Eric. «¿Oíste eso?» Por un momento, ambos permanecieron en absoluto silencio. El sonido se escuchó nuevamente, más fuerte esta vez, un ruido mecánico, diferente a todo lo que habían escuchado antes en la finca. Era como si algo grande cortara el aire y se acercara rápidamente. «Parece un...», empezó Marina, pero no tuvo tiempo de terminar la frase. El ruido ensordecedor de un motor averiado llenó el aire,
seguido de un estruendo que sacudió las ventanas de la mansión. Eric corrió hacia el porche. Su corazón latía con fuerza por primera vez en años. En el horizonte, una columna de humo se elevaba entre las colinas de su propiedad, tiñendo el cielo ya oscuro con tonos grises y rojos. La lluvia empezó a caer en gruesas gotas mientras Eric y Marina se apresuraban por el camino de tierra que atravesaba los viñedos. El destello del relámpago iluminó su camino, revelando los siniestros contornos de las viñas abandonadas. El olor a tierra mojada se mezclaba con el olor acre del combustible proveniente de la dirección del accidente. «Señor Eric, ¿no deberíamos llamar a las autoridades?», Marina preguntó tratando de seguir los largos pasos de su jefe. «¿Y esperar horas para que lleguen?», respondió sin disminuir el ritmo. «Podría haber alguien que necesite ayuda». Después de 15 minutos de caminar bajo la tormenta, llegaron a un claro entre las colinas. El lugar estaba irreconocible, pedazos de metal retorcido esparcidos por el suelo, marcas profundas en la tierra y algunas enredaderas arrancadas por la fuerza del impacto. Pero no había ninguna señal del helicóptero ni de sus ocupantes. «Imposible», murmuró Eric mientras hacía girar la linterna. «Debe haber alguien por aquí». Como respondiendo a su llamado, un débil gemido resonó en la oscuridad. Marina apuntó su linterna en dirección al sonido y allí, medio escondida entre las enredaderas, estaba una mujer. Su elegante vestido estaba roto y sucio, y un hilo de sangre corría por su frente. Eric corrió hacia ella, arrodillándose en la tierra mojada. La mujer estaba inconsciente, pero respiraba. Su cabello negro enmarcaba un rostro delicado y sus manos, aunque magulladas, mostraban signos de refinamiento. «Necesitamos llevarla a la mansión», decidió Eric tomándola con cuidado en sus brazos. «Marina, por favor, busca alguna identificación, un bolso, cualquier cosa». La ama de llaves buscó en los alrededores, pero no encontró nada más que algunos pedazos de lo que parecía ser un maletín destruido. Sin documentos, sin celular, nada que pudiera revelar la identidad de la misteriosa mujer. De regreso a la mansión, instalaron al extraño en una de las habitaciones de invitados. Marina limpió expertamente sus heridas, cambiándole la ropa mojada por otra seca y cómoda, mientras Eric intentaba sin éxito hacer una llamada telefónica. La tormenta había cortado la señal telefónica en la región. «Debe tener unos 35 años», observó Marina mientras ajustaba las mantas. «Y por el tipo de ropa que llevaba, parece una mujer de negocios o algo así». Eric estudió el rostro de la mujer con curiosidad. Había algo familiar en ella, como si la hubiera visto antes, quizás en una revista o un periódico. Sus rasgos eran llamativos, cejas bien definidas, nariz delicada, labios carnosos. Incluso inconsciente, su presencia emanaba una fuerza singular. Las horas se arrastraron hasta la noche. Eric se negó a salir de la habitación y se sentó en un sillón junto a la cama. Marina trajo café y trató de convencerlo de descansar, pero fue en vano. Había algo en aquella situación que le intrigaba profundamente. Después de años de aislamiento, el destino literalmente había arrojado a un extraño en su camino. Eran ya pasadas las 3 de la mañana cuando la mujer comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando un iris de un extraordinario tono ámbar. Por un momento, pareció confundida, mirando a su alrededor sin reconocer dónde estaba. «Está bien». Eric se acercó y habló en voz baja para no asustarla. «Tuviste un accidente, pero ahora estás a salvo». La mujer intentó sentarse, pero una expresión de dolor cruzó su rostro. ¿Dónde estoy?» «En la bodega Valle Dourado. Te encontramos cerca de las colinas. ¿Recuerdas lo que pasó?» Ella frunció el ceño, como si intentara organizar sus pensamientos. «Yo no recuerdo nada. Ni el accidente, ni cómo llegué aquí, ni...» Su voz se fue apagando y un destello de pánico cruzó sus ojos. «Ni siquiera recuerdo mi nombre». El amanecer trajo consigo una densa niebla que cubrió los viñedos como un manto blanco. En la mansión, la misteriosa mujer estaba sentada en el porche, envuelta en un chal de lana prestado por Marina,
Sus manos sostenían una taza de té caliente. Sus ojos color ámbar recorrieron el paisaje con una mezcla de fascinación e inquietud. «¿Cómo te sientes?», Eric preguntó acercándose con cautela. Después de toda una noche de vigilia, sus propios rasgos mostraban cansancio, pero había un brillo diferente en sus ojos. «Físicamente mejor», respondió ella girándose para mirarlo. «Pero es extraño. Es como si viviera en un sueño nebuloso. Tengo impresiones, sensaciones, conocimientos, pero ningún recuerdo concreto». Eric acercó una silla y se sentó a su lado. El sol comenzó a dispersar la niebla, revelando gradualmente las hileras de vides que se extendían hasta el horizonte. El médico que te examinó a distancia dijo que es común en casos de trauma. La amnesia puede ser temporal. La mujer asintió y sus dedos tamborilearon suavemente sobre la taza. ¿Sabes qué es realmente interesante? Mirando estos viñedos puedo identificar las variedades de uva. Esas de allá, señaló una sección específica, son Merlot, ¿verdad? Y más allá, Cabernet Sauvignon. Eric se sentó derecho en su silla, sorprendido. «Es correcto, ¿cómo lo sabes?» «No sé cómo explicarlo», frunció el ceño, concentrándose. «Es como si el conocimiento estuviera ahí, pero los recuerdos de cómo lo adquirí simplemente desaparecieron». Marina apareció en el balcón llevando una bandeja con el desayuno. Mientras servía, observó atentamente la interacción entre ambos. Había algo en la postura de la extraña, en su manera de comportarse, que sugería refinamiento y educación formal. «Parece que los viñedos necesitan algún cuidado», comentó la mujer después de un momento de silencio. «La poda es desigual y, por lo que veo, el sistema de riego necesita un mantenimiento urgente». Eric se puso visiblemente rígido. «La bodega se ha enfrentado a dificultades en los últimos años». «Lo siento», dijo rápidamente notando su incomodidad. «No quise ser entrometida, es solo que…» Dudó, cerrando los ojos por un momento. «Tengo destellos, imágenes de bodegas, reuniones, números, hojas de cálculo. Pero todo está tan fragmentado». Marina, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a recoger las tazas vacías. Mientras lo hacía, notó algo en la nuca de la mujer, una pequeña marca, parcialmente cubierta por su cabello, negro. En realidad no era una cicatriz, parecía más bien un tatuaje descolorido. La ama de llaves entrecerró los ojos mientras un viejo recuerdo tiraba de los rincones de su mente. «Necesitamos darte un nombre», dijo Eric, rompiendo el tenso momento. «No podemos seguir llamándote la mujer indefinidamente». Ella sonrió, la primera sonrisa genuina desde que se despertó. «Tienes razón, pero ¿cuál?» «¿Qué tal Aurora?», sugirió Marina con un tono en su voz que Eric no pudo descifrar. «Desde que llegaste durante la noche y te despertaste con el amanecer». La sugerencia tuvo una aceptación general y así la misteriosa mujer obtuvo un nombre, aunque temporal. Aurora se levantó con cuidado. Sus movimientos aún mostraban cierta incomodidad y caminó hacia la barandilla del balcón. «Señor Molina», dijo con un tono profesional que parecía natural, «sé que soy una desconocida que cayó del cielo en su propiedad, pero tengo una propuesta que hacerle». Eric levantó una ceja, intrigado. «¿Qué tipo de propuesta?» «Déjame ayudarte con la bodega», dijo ella mientras se giraba para mirarlo. Sus ojos color ámbar brillaban con determinación. «No sé quién soy, pero sé de vinos, de gestión agrícola, de procesos de producción. Veo el potencial latente en estas tierras». «¿Por qué haría eso?», preguntó, y su voz traicionó una mezcla de escepticismo y curiosidad. «Porque», respondió Aurora, recorriendo de nuevo con la mirada los viñedos, «hasta que recupere la memoria necesito aferrarme a algo real, algo tangible, y hay algo en estos viñedos que me llama como si…». Se detuvo de repente, llevándose una mano a la sien. Una secuencia de imágenes invadió su mente. Una lujosa sala de conferencias, mapas extendidos sobre una mesa de caoba, voces discutiendo números y adquisiciones. La visión fue tan repentina e intensa que ella se tambaleó. Eric atrapó a Aurora antes de que cayera.
Sus manos encontraron sus hombros firmemente. Por un breve momento, sus miradas se encontraron y algo indefinible pasó entre ellos. Marina observaba la escena con expresión enigmática y sus sospechas aumentaban cada minuto. ¿Estás bien?, Eric preguntó. Su voz delataba una preocupación que no había sentido por nadie en mucho tiempo. Aurora asintió lentamente, recomponiéndose. Sí, fue solo un destello. A veces pasa. Imágenes al azar, sin contexto. Quizás deberías descansar un poco más, sugirió Marina, pero Aurora negó con la cabeza. No, de hecho, me gustaría ver más de la propiedad, si me lo permite, señor Molina. Eric dudó por un momento. Habían pasado años desde la última vez que dirigí una visita a los terrenos de Valle Dourado. Desde el escándalo, las únicas personas que habían pasado por esas puertas eran proveedores ocasionales y los pocos empleados que aún tenía. Llámame Eric, dijo finalmente. Y sí, puedo mostrarte la propiedad. La mañana transcurrió, con ambos recorriendo los diferentes sectores de la bodega. Aurora absorbió cada detalle con una curiosidad casi técnica, haciendo preguntas precisas sobre los procesos de producción, los equipos y las variedades de uva. Su conocimiento era impresionante, y más sorprendente aún parecía natural, como si fuera parte de su esencia. Estos tanques de fermentación, señaló, pasando la mano por la superficie de acero inoxidable, son de excelente calidad, pero necesitan mantenimiento. Con algunos ajustes en el control de temperatura y un nuevo sistema de monitoreo podríamos... Se detuvo al notar la expresión oscura que cruzó el rostro de Eric. Lo siento, estoy siendo entrometido otra vez. No, continúa, respondió con voz ronca. Es que aquí es donde pasó todo. Hace 10 años se perdió una cosecha entera. Los tanques se contaminaron y mi reputación... Aurora le tocó el brazo suavemente. A veces, los mayores desastres pueden ser el comienzo de algo nuevo. Créeme, aunque no recuerdo quién soy, siento que entiendo los nuevos comienzos. Eric la miró fijamente, sorprendido por la profundidad de esas palabras. Había algo en la presencia de Aurora que lo intrigaba cada vez más. Era como si tuviera una sabiduría que iba más allá del conocimiento técnico, una comprensión profunda de la naturaleza humana. Señor Eric. La voz de uno de los empleados interrumpió el momento. Encontramos algo extraño en los viñedos de la colina norte. Siguiendo al empleado, Eric y Aurora llegaron a una zona más remota de la propiedad. Allí, entre las viñas más antiguas, les esperaba un descubrimiento. Inesperado, una entrada parcialmente cubierta por la vegetación que daba acceso a lo que parecía una bodega subterránea. Imposible, murmuró Eric. Conozco cada centímetro de esta propiedad. Aurora se acercó a la entrada. Sus ojos brillaban de curiosidad. A juzgar por su estructura y ubicación, debe ser una antigua bodega. Probablemente de principios del siglo XX, cuando era común construir bodegas subterráneas para la crianza de vinos especiales. ¿Cómo lo sabes?, Eric preguntó, cada vez más impresionado por su conocimiento. Yo, frunció el ceño, concentrándose. No lo sé. Es como si la información estuviera ahí, esperando a que alguien la acceda. Con la ayuda del personal, lograron despejar la entrada. El aire que salía de la bodega traía un aroma peculiar, una mezcla de tierra, madera vieja y vino. Eric encendió una linterna y juntos, él y Aurora bajaron los escalones de piedra. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Filas y filas de botellas viejas, cubiertas por una fina capa de polvo. En las paredes, documentos enmarcados, algunos amarillentos por el tiempo, cuentan la historia de Valle Dourado desde su fundación. Eric, susurró Aurora con la voz temblorosa por la emoción. Esto no es solo una bodega, es un tesoro histórico. Estas botellas son de la legendaria cosecha de 1985, ¿verdad? Él asintió, incapaz de hablar. Ese descubrimiento podría cambiarlo todo. Con la documentación histórica y las botellas raras, la bodega podría solicitar el estatus de patrimonio cultural,
asegurando su protección y quizás un nuevo comienzo. Aurora se volvió hacia él. Sus ojos color ámbar brillaban en la tenue luz. ¿Ahora entiendes por qué quiero ayudar? Esta bodega no es solo un negocio, es parte de la historia del vino en el país. Y historias como esta merecen seguir contándose. En ese momento, bajo la tenue luz de la bodega recién descubierta, algo cambió entre ellos. Fue como si el pasado y el presente se hubieran encontrado, allanando el camino para un futuro que ninguno de los dos podría haber previsto. En la cocina de la mansión, Marina preparaba la cena mientras observaba a Aurora y Eric paseando por los viñedos a través de la ventana. En los últimos días, la presencia de la misteriosa mujer había traído un cambio notorio, no solo a la propiedad, sino especialmente a su dueña. Fue como si una luz apagada hacía tiempo se hubiera reavivado en sus ojos. Sin embargo, algo la preocupaba. La marca en la nuca de Aurora, ese tatuaje parcialmente descolorido, despertó un recuerdo persistente. Marina estaba segura de haber visto algo parecido antes, en alguna revista o artículo de periódico, pero no podía decir dónde ni cuándo. Afuera, Aurora explicó emocionada sus planes para la bodega. Si implementamos un sistema de riego por goteo en las zonas más críticas, podemos reducir el consumo de agua hasta en un 40%. Y miren estas vides, tocó delicadamente una rama. Con una poda adecuada, pueden volver a producir uvas de primera calidad en 2 cosechas. Eric la observó con una mezcla de admiración y curiosidad. En tan solo una semana, Aurora había reorganizado procesos, motivado a los empleados y presentado un plan de recuperación que parecía no solo viable, sino prometedor. Era como si hubiera nacido para eso. ¿Cómo lo haces?, preguntó, deteniéndose a contemplar el atardecer que teñía el cielo de rosa y oro. ¿Qué? Aurora se volvió hacia él. Sus ojos color ámbar reflejaban la luz del atardecer. Ver posibilidades donde solo veía ruinas. Creer que algo se puede salvar cuando todos, incluyéndome a mí, ya nos habíamos dado por vencidos. Aurora sonrió, una sonrisa que iluminó todo, su rostro. Quizás porque yo misma soy una especie de ruina en reconstrucción. Cada día que pasa, siento que recupero pequeños fragmentos de quién soy, pero vaciló con expresión seria. A veces tengo miedo de lo que pueda descubrir. Eric dio un paso hacia ella, queriendo instintivamente consolarla, cuando un zumbido agudo cortó el aire. En lo alto, un dron sobrevolaba los viñedos, con su cámara claramente enfocada en ellos. Esto no es normal. Eric frunció el ceño preocupado. Nunca habíamos tenido drones por aquí antes. Aurora sintió un escalofrío recorrer su columna. Por un breve momento, la visión del dron le produjo una extraña sensación, como si significara algo importante. Otro destello de memoria la golpeó una moderna sala de conferencias, pantallas que mostraban imágenes aéreas de propiedades rurales, voces que discutían estrategias de adquisición. ¿Aurora? La voz de Eric la devolvió al presente. «Te ves pálido». «Estoy bien», aseguró, pero su voz tembló ligeramente. Solo otro destello de recuerdo, pero diferente a los demás. Este se sintió más real, más cercano. De regreso a la mansión encontraron a Marina organizando viejos documentos encontrados en el sótano secreto. La ama de llaves levantó la vista cuando entraron, notando la cercanía entre los dos. «Encontré algo interesante», dijo, levantando una pila de papeles amarillentos. «Estos son registros históricos de la fundación de la bodega. Según estos documentos, Valle Dourado fue una de las primeras bodegas del país en implementar técnicas vitivinícolas europeas. Esto la hace elegible para su registro como patrimonio cultural. Es extraordinario». Aurora se acercó un paso más, sus ojos escaneando los documentos con interés profesional. «Con este tipo de documentación, no solo podemos proteger la bodega, sino también atraer inversiones para su conservación». Eric observó a las dos mujeres mientras examinaban los papeles viejos, mientras una extraña sensación crecía en su pecho. En pocos días Aurora se había vuelto indispensable, aportando no solo conocimientos técnicos,
sino también una energía refrescante que contagiaba a todos. Marina, por su parte, continuó estudiando a Aurora discretamente. Había algo en su forma de analizar documentos y de conducir reuniones con sus empleados que sugería algo más que conocimiento natural. Fue experiencia, años de práctica en gestión y negociaciones. Esa noche, después de cenar, la ama de llaves decidió hacer algunas investigaciones en su tableta. La marca en la nuca de Aurora no la abandonaba. Después de horas de revisar viejos informes comerciales, sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaba, una foto de hace 3 años que mostraba a ejecutivos de una gran corporación en un evento. Y allí, resaltada en la imagen, estaba una mujer de espaldas, con la misma marca distintiva en la nuca. Marina sintió que se le apretaba el corazón. Si sus sospechas eran correctas, la verdadera identidad de Aurora podría cambiarlo todo. Pero ¿cómo decírselo a Eric? ¿Cómo podría arriesgar la felicidad que finalmente brillaba nuevamente en los ojos de su jefe? El amanecer trajo consigo una conmoción inusual en Valle Dourado. Julio, el supervisor del sistema de riego, corrió hacia la mansión con el rostro rojo de preocupación. Eric y Aurora, que estaban tomando café en el porche, se levantaron inmediatamente cuando lo vieron acercarse. «Señor Eric», Julio se quedó sin aliento. «El sistema de riego, alguien lo saboteó durante la noche. Las válvulas principales resultaron dañadas y varios sectores se quedaron sin agua. Aurora sintió que la sangre le helaba en las venas. Sin un riego adecuado, las viñas podrían sufrir daños irreversibles, especialmente ahora que habían iniciado el proceso de recuperación. Eric ya estaba corriendo hacia los viñedos, con ella justo detrás. La escena era desoladora. Las válvulas principales claramente habían sido manipuladas por alguien familiarizado con el sistema. No fue un acto de vandalismo aleatorio, sino un sabotaje técnicamente ejecutado. Esto lo hizo alguien que entiende de riego, analizó Aurora mientras inspeccionaba los daños. Alguien que conozca la propiedad. Eric se pasó las manos por el cabello con frustración. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Ahora que por fin estábamos consiguiendo recuperar la bodega. Aurora le tocó el brazo suavemente. No perdamos la esperanza. Puedo reorganizar las cuadrillas para que usen riego manual mientras arreglamos el sistema. Requerirá más trabajo, pero podemos salvar las viñas. Mientras organizaban a los empleados en grupos de emergencia, Marina observaba todo desde el balcón de la mansión. Su tableta todavía mostraba la noticia que había encontrado la noche anterior, y su mente trabajaba incansablemente, conectando los puntos. El día transcurrió en una carrera contra el tiempo. Aurora lideró a los equipos con una eficiencia impresionante, demostrando no solo conocimientos técnicos, sino también una capacidad natural de liderazgo. Los empleados la siguieron sin preguntar, contagiados por su determinación. Eric la observó trabajar y sintió que su corazón se aceleraba cada vez que sus miradas se cruzaban. Era innegable que sus sentimientos por Aurora crecían cada día, pero también había algo diferente en el aire desde el sabotaje. Una tensión subyacente, como si un secreto se cerniera sobre todos ellos. Más tarde esa tarde, cuando la situación estaba bajo control, Aurora encontró a Eric en su oficina, estudiando las cámaras de seguridad de la propiedad. ¿Encontraste algo?, preguntó acercándose. Sí, pero es inquietante, respondió mostrando las imágenes. Mira, aquí, alguien con uniforme de bodega, conociendo los puntos ciegos de las cámaras. Fue un trabajo interno. Aurora sintió una punzada en la sien, otro recuerdo tratando de emerger, imágenes de reuniones secretas, documentos confidenciales, estrategias de adquisición hostil. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en la mesa. ¿Qué? ¿Ocurre? Eric la sujetó por la cintura, preocupado. Más destellos, respondió con voz temblorosa, cada vez con más frecuencia, cada vez con más intensidad. Es como si mi pasado intentara alcanzarme. Sus rostros ahora estaban cerca, muy cerca. Eric podía oler el suave aroma de Aurora, ver el brillo dorado en sus ojos color ámbar. Por un momento,
El mundo pareció detenerse. «Señor Eric». La voz de Julio rompió el momento. «Mateo, el técnico de riego, ha desaparecido. Su casillero está vacío y nadie puede alcanzarlo». La revelación cayó como una bomba. Mateo era uno de los empleados más antiguos, habiendo trabajado en la bodega durante más de 15 años. Su repentina fuga no hizo más que confirmar las sospechas. Él era el saboteador. ¿Pero por qué? Eric se preguntó en voz alta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Aurora sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo en su mente gritaba que había una conexión, que ella debía saber la respuesta. Pero los recuerdos permanecieron resbaladizos, como sombras que huyen de la luz. Marina, que había entrado silenciosamente a la oficina, observaba la escena con ojos preocupados. En sus manos, la tablet con el informe que podría cambiarlo todo. Pero al ver la forma en que Eric miraba a Aurora, como sus cuerpos inconscientemente se inclinaban uno hacia el otro, ella dudó una vez más. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo los viñedos de oro. Valle Dourado había sobrevivido a otro ataque, pero la pregunta seguía siendo, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Y cuál sería el siguiente paso? La noticia de la fiesta regional del vino llegó a través de un colorido cartel que Marina encontró en la ciudad. Aurora lo estudió con interés, mientras Eric negaba con la cabeza. «No podemos participar», argumentó mientras se servía café. «Valle Dourado no está listo. Tras el sabotaje al sistema de riego, apenas hemos logrado estabilizar la producción». «Al contrario», replicó Aurora con los ojos brillando de determinación. «Es el momento perfecto. El festival es dentro de 2 semanas, y tenemos algo que ninguna otra bodega tiene. Las botellas de la cosecha de 1985 que encontramos en la bodega secreta». Eric se detuvo con la taza suspendida en el aire. «¿No estás sugiriendo?» «Sí, lo soy», sonrió ella. Esa sonrisa que siempre hacía que su corazón se acelerara. «Participaremos en la cata a ciegas con un vino de la legendaria añada. Será nuestra oportunidad de demostrar que Valle Dourado no solo ha sobrevivido, sino que ha mantenido su excelencia a lo largo de las décadas». Marina, que organizaba discretamente la correspondencia, observaba con ojos atentos cómo ambos interactuaban. En las últimas semanas, desde el sabotaje, la cercanía entre ellos había crecido visiblemente. Fue como si el peligro compartido hubiera creado un vínculo aún más fuerte. «Aurora», suspiró Eric, pasándose la mano por el pelo en un gesto que ella ahora reconoció como señal de rendición. «¿Te das cuenta del riesgo? Si algo sale mal, ¿y si funciona?» Ella extendió la mano y tocó suavemente su brazo. «Piénsalo, Eric. El festival atrae a inversores, a la prensa y a expertos. Es nuestra oportunidad de recuperar el lugar de Valle Dourado en el panorama vinícola nacional». En ese momento, un destello de memoria golpeó a Aurora. Ella misma estaba en un festival similar, pero del otro lado, evaluando bodegas, analizando posibles adquisiciones. La sensación era tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. «¿Otro destello?», Eric preguntó suavemente, extendiendo su mano. «Sí», respondió ella, recuperando el aliento. «Cada vez con más frecuencia. Es como si mi pasado intentara decirme algo importante». Marina se aclaró la garganta discretamente, llamando la atención de ambos. «Si me lo permite, creo que la señorita Aurora tiene razón. Golden Valley necesita un nuevo comienzo. Y quizás», vaciló eligiendo sus palabras con cuidado, «quizás sea hora de enfrentar todos los fantasmas del pasado». Los preparativos para la fiesta consumieron los días siguientes. Aurora coordinaba todo con una eficacia impresionante, como si hubiera nacido para ello. Su liderazgo natural cautivó a sus empleados, quienes trabajaron con renovado entusiasmo. Eric la encontró una noche en el sótano secreto, donde ella estaba catalogando cuidadosamente las viejas botellas. La luz de las velas, insistió en que la iluminación artificial podía afectar a los vinos, creaba sombras danzantes en las paredes de piedra. «¿Cómo haces eso?», preguntó apoyándose en una de las columnas. «¿Hacerlo?». Ella levantó la
Vista del cuaderno donde estaba tomando notas. Devuelve la vida a los lugares y a la gente. Desde que llegaste, es como si Valle Dourado despertara de un largo sueño. Aurora dejó el cuaderno a un lado y se acercó a él. En el espacio íntimo de la bodega, el aire parecía cargado de electricidad. Tal vez sea porque me estoy despertando. Yo misma, susurró. Cada día aquí, cada momento contigo, es como si estuviera recuperando no solo recuerdos, sino partes de mí que nunca supe que existían. Eric dio un paso hacia ella. Sus cuerpos ahora estaban a centímetros de distancia. El suave aroma del vino añejo se mezclaba con su perfume, creando una atmósfera embriagadora. Aurora, yo. Shh. Puso un dedo sobre sus labios. Algunas cosas no necesitan ser dichas. El beso fue suave, vacilante al principio, como una primera copa de vino bebida con reverencia. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El día del festival, Valle Dourado estaba irreconocible. Las viñas, aunque todavía en recuperación, mostraban un verde vibrante bajo el sol de la mañana. La mansión había sido preparada para recibir visitas, y en el centro de todo, protegida como un tesoro, estaba la botella elegida de la cosecha 1985. Marina observó con pesar los últimos preparativos. La tableta en su habitación aún contenía la revelación que podría cambiarlo todo, pero ahora, viendo la felicidad genuina en los ojos de Eric, se preguntó si algunas verdades no deberían permanecer enterradas como el vino en una bodega olvidada. La fiesta regional del vino ha transformado la pequeña ciudad del interior en un bullicioso centro de actividad. Expertos, periodistas y aficionados al vino circularon entre los stands, degustando, evaluando y comentando las decenas de etiquetas presentadas. El stand de Valle Dourado, aunque modesto, atraía miradas curiosas. El regreso de la tradicional bodega al circuito de eventos fue noticia en sí mismo y por los pasillos del festival circularon rumores sobre una presentación especial. Aurora lucía deslumbrante con un vestido color burdeos, su cabello negro recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto su delicado cuello y, sin que ella lo supiera, la misteriosa marca en la parte posterior de su cuello. Ella realizó las presentaciones con una facilidad que impresionó a Eric. «Es increíble cómo domina todos los aspectos técnicos», comentó uno de los jueces a Eric. «¿Su sumiller tiene formación internacional?» «En realidad», comenzó Eric, pero fue interrumpido por el anuncio de que la cata a ciegas estaba a punto de comenzar. El momento crucial había llegado. Los jueces se reunieron en una sala cerrada, donde varias botellas, todas sin etiquetas, esperaban ser evaluadas. Entre ellos se encontraba el tesoro de Valle Dourado, una botella de la cosecha de 1985, cuidadosamente conservada durante décadas en la bodega secreta. Fuera de la habitación, Aurora caminaba nerviosamente de un lado a otro. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si el vino no está bien conservado? ¿Y si...? Eric la interrumpió con un suave beso. «Todo saldrá bien. Has revitalizado Valle Dourado. Sea cual sea el resultado, ya hemos ganado». Las horas siguientes transcurrieron en tensa espera. Marina, que observaba todo desde lejos, notó un grupo de ejecutivos que parecían especialmente interesados en las actividades de Valle Dourado. Sus miradas alternaban entre Aurora y sus tabletas como si confirmaran algo. Finalmente, los jueces salieron de la sala de degustación. El presidente del jurado, un reconocido enólogo internacional, tomó el micrófono. «Damas y caballeros, en mis 30 años de experiencia evaluando vinos, pocas veces he tenido el privilegio de catar algo tan extraordinario como la muestra número 7. Un vino que desafía el tiempo, manteniendo la complejidad y la elegancia que solo las grandes marcas pueden lograr». El corazón de Aurora se aceleró. Muestra número 7. Era el vino Valle Dourado. Es un gran placer anunciar el ganador de la categoría especial de este festival, Valle Dourado Cosecha 1985. La explosión de aplausos fue ensordecedora.
Eric abrazó a Aurora con fuerza, haciéndola girar en el aire mientras lágrimas de alegría brillaban en los ojos de ambos. Marina aplaudió con una sonrisa agridulce, mientras observaba a los ejecutivos al fondo tomar notas frenéticamente en sus dispositivos. «Esto lo cambia todo», susurró Aurora en el oído de Eric. «Valle Dourado vuelve al mapa». Y realmente lo fue. En los minutos siguientes fueron rodeados por periodistas, inversores y representantes de otras bodegas. Todos querían saber más sobre el vino ganador, la historia de la bodega y sus planes para el futuro. En medio de la confusión, Aurora se alejó para buscar agua. Fue entonces cuando pasó por un kiosco de revistas instalado en el festival, especializado en publicaciones del sector vitivinícola. Sus ojos recorrieron distraídamente las sábanas hasta que el shock la hizo tambalearse. Allí, en una revista de negocios del año anterior, estaba. No había ninguna duda, el mismo rostro, los mismos ojos color ámbar, la misma marca en la nuca. El titular fue devastador. Elisa Müller, la despiadada. Los recuerdos inundaron su mente como un torrente. Reuniones de directorio, estrategias de adquisición agresivas, planes para transformar bodegas familiares en emprendimientos comerciales a gran escala. Ella era Elisa Müller, la ejecutiva conocida. Y por su frialdad en los negocios, la mujer que había planeado el fin de lugares exactamente como Valle Dourado. Aurora, no. Elisa sintió que el mundo giraba. A lo lejos podía oír a Eric llamándolo por su nombre, celebrando el triunfo que habían conseguido juntos. El mismo Eric que ella, en su vida anterior, había marcado como su próximo objetivo de adquisición. El regreso a Valle Dourado después del festival estuvo marcado por un pesado silencio en el coche. Aurora, ahora consciente de que era Elisa Müller, mantenía sus ojos fijos en el paisaje que pasaba ante la ventana. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Eric, todavía extasiado por la victoria, no notó el tormento interno de su compañero. Marina, en el asiento trasero, observaba todo con ojos atentos. Había notado el cambio repentino en Aurora durante el festival, el momento exacto en el que algo pareció romperse dentro de ella. La ama de llaves sabía que se acercaba el momento de la verdad. Cuando llegaron a la mansión, fueron recibidos por una sorpresa. 3 autos ejecutivos estacionados en la entrada principal. Un grupo de hombres y mujeres vestidos con trajes impecables los estaban esperando. «Señorita Müller», dijo uno de los ejecutivos, «me alegra verla bien de salud. Todos hemos estado muy preocupados desde el accidente del helicóptero». Eric se giró bruscamente hacia Aurora, con la confusión escrita en todo su rostro. «¿Müller? ¿De qué está hablando?» Aurora sintió que el corazón se le apretaba. No era así como planeé decir la verdad. De hecho, desde que había recuperado sus recuerdos horas antes, había estado luchando por encontrar una manera de revelar su verdadera identidad sin destruir todo lo que habían construido. «Eric, puedo explicarte». Comenzó, pero fue interrumpida por otro ejecutivo. «Señor Molina, permítame presentarle a Elisa Müller, directora general de la corporación Vale Verde. Estábamos monitoreando la zona tras el accidente de su helicóptero cuando descubrimos que estaba aquí». El rostro de Eric palideció. La corporación Vale Verde era muy conocida en la industria del vino, un gigante que había estado comprando y desmantelando bodegas tradicionales para dar paso a emprendimientos comerciales a gran escala. «Así que eso fue todo», susurró con la voz cargada de decepción. El conocimiento de los vinos, el interés por recuperar la bodega. ¿Era todo parte de un plan? No. Aurora, Elisa, dio un paso hacia él, pero Eric retrocedió. Al principio no recordaba nada. Y luego todo cambió. Cambié. Marina eligió este momento para intervenir. «Señor Eric, creo que todos debemos hablar. Hay más en esta historia de lo que parece». Los ejecutivos, percibiendo la tensión de la situación, intentaron tomar el control. «Señorita Müller, la junta directiva espera su regreso. Hay decisiones importantes pendientes respecto a las adquisiciones planeadas».
Elisa sintió una oleada de náuseas al oír la palabra adquisiciones. Inundaron su mente los recuerdos de reuniones en las que se discutía fríamente el destino de familias que habían dedicado generaciones a la elaboración del vino. ¿Cómo pudo haber sido esa persona? No, dijo con firmeza, sorprendiendo a todos. No volveré hoy. Primero necesito explicarle todo a Eric. Merece saber toda la verdad. Los ejecutivos intercambiaron miradas preocupadas. Señorita Müller, necesito recordarle sus compromisos contractuales y dije que no. Su voz resonó en el patio con una autoridad que revelaba la ejecutiva que alguna vez fue. Puedes esperar un día más, ahora discúlpanos. A regañadientes, los ejecutivos se marcharon dejando tras de sí un ambiente tenso. Eric todavía estaba de pie en el mismo lugar. Su rostro era una máscara de dolor y confusión. Marina condujo a todos a la biblioteca, donde ya habían tenido lugar muchas conversaciones importantes. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos rojos que parecían reflejar la intensidad del momento. Eric, empezó Elisa con voz ligeramente temblorosa, cuando llegué aquí, no tenía ningún recuerdo. Cada momento que compartimos, cada sonrisa, cada descubrimiento, fue genuino. La mujer de la que te enamoraste, la mujer que se enamoró de ti, es tan real como los viñedos de afuera. Pero eso no es lo que realmente eres, ¿verdad?, replicó amargamente. La verdadera Elisa Müller es la ejecutiva que destruyó decenas de bodegas como la mía. Eso era yo, corrigió ella, mientras las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Hasta el accidente, hasta que te conocí, hasta que entendí el verdadero significado de crear algo con amor y dedicación. Marina, que se había marchado discretamente, regresó con su tablet. Tal vez esto ayude a aclarar algunas cosas, dijo, mostrando el informe que había encontrado días antes. Elisa Müller no llegó a la cima de la corporación por casualidad. Fue un ascenso meticulosamente planificado que incluyó un matrimonio concertado con uno de los directores. Elisa sintió el impacto de esas palabras. Surgieron más recuerdos. La presión constante, las manipulaciones, las decisiones que se vio obligada a tomar. Fue como si viera su antigua vida a través de un nuevo prisma y comprendiera por primera vez cuánto de sí misma había perdido en el proceso. Eric permaneció en silencio durante largos minutos, absorbiendo toda la información. El crepúsculo ya teñía el cielo de púrpura y las sombras se alargaban en la biblioteca, creando una atmósfera casi mística. ¿Por qué se estrelló el helicóptero?, finalmente preguntó, con la voz ronca. Elisa respiró profundamente. Volaba para una reunión crucial. Valle Dourado era el próximo objetivo de adquisición de la corporación, pero durante el vuelo encontré documentos inquietantes en mi portátil, registros de prácticas poco éticas, manipulación de contratos, destrucción deliberada del patrimonio histórico. Hizo una pausa y los recuerdos ahora fluían libremente. Confronté a mi marido, si es que puedo llamarlo así, por teléfono. Ahí empezó la tormenta y caíste en mi propiedad, terminó Eric, con un destello de comprensión en sus ojos, precisamente en la bodega que se suponía iba a ser destruida. Marina, que se mantuvo discreta pero atenta, notó un sutil cambio en la atmósfera. La tensión inicial comenzó a dar paso a algo más profundo, una comprensión mutua de que a veces el destino funciona de maneras misteriosas. El sabotaje al sistema de riego, continuó Elisa, atando cabos. La corporación debió contactar a Mateo. Probablemente descubrieron dónde estaba y trataron de forzar la situación. Eric se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los viñedos que tanto amaba. ¿Sabes qué es irónico? Viniste a destruir el Valle Dorado, pero terminaste salvándolo. Elisa se acercó a él con cautela. Eric, ya no soy esa persona. El tiempo que pasé aquí, trabajando la tierra, comprendiendo el verdadero valor de lo que has construido, me cambió. O tal vez, sonrió con tristeza, me devolvió la persona que realmente era antes de perderme en el mundo corporativo. Él se giró para mirarla. Sus ojos verdes, una vez tan heridos,
Ahora buscaban respuestas. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Ahora, respondió con determinación, necesito afrontar mi pasado. No puedo ignorar lo que he descubierto sobre la corporación. Esos documentos que encontré antes del accidente prueban una conspiración mucho mayor. Marina se aclaró la garganta suavemente. Quizás sea el momento de aprovechar el reconocimiento que Valle Dourado ha obtenido en el festival. La prensa está atenta y los inversores están interesados. ¿Qué mejor momento para contar una historia de renacimiento y transformación? Elisa sintió que su corazón se aceleraba. La ama de llaves tenía razón. Fue el momento perfecto. Pero había algo más importante que debía decirse primero. Eric se acercó tocándole suavemente el rostro. Sé que traicioné tu confianza al no decirte la verdad en cuanto recuperé la memoria, pero necesito que sepas que cada momento que pasamos juntos, cada sonrisa, cada beso, fue real. La mujer que conocías como Aurora no era una mentira. Era mi parte más auténtica, la que había permanecido latente bajo años de manipulación y presión corporativa. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Afuera, las primeras estrellas empezaban a salpicar el cielo, y una suave brisa traía el aroma de las vides. Era el mismo olor que los había unido, que había sido un testigo silencioso de su creciente amor. Eric finalmente se movió y tomó sus manos entre las suyas. ¿Sabes lo que he aprendido en todos estos años elaborando vino? Que a veces las mejores cosechas surgen de las condiciones más adversas. La vid necesita luchar, necesita buscar fuerza en las profundidades de la tierra para producir uvas verdaderamente especiales. Sus ojos se encontraron con los de ella, ámbar y verde fusionándose como el sol y las vides. Quizás también necesitábamos pasar por todo esto para encontrar nuestra verdadera esencia. La mañana siguiente amaneció con una energía diferente en Valle Dourado. Elisa, todavía vestida con ropas sencillas que contradecían su verdadera posición social, estaba examinando varios documentos en la biblioteca. Eric y Marina la ayudaron a organizar un plan de acción. Esos documentos que encontraste antes del accidente, Eric hojeó algunas páginas. ¿Están en el helicóptero? Elisa meneó la cabeza. No, están en un lugar más seguro. Antes de confrontar a Richard, mi exmarido, hice copias de todo y las guardé en una caja fuerte. Era mi seguro de vida, por así decirlo. Marina sirvió más café mientras observaba a los dos trabajar juntos. Incluso después de todas las revelaciones, había una sincronicidad natural entre ellos, como si sus almas se hubieran reconocido más allá de identidades y circunstancias. El problema, continuó Elisa, es que necesito mi identificación oficial para acceder a la caja fuerte. Y estoy bastante segura de que Richard está monitoreando todas mis cuentas y documentos. Pero usted es el director ejecutivo de la empresa, argumentó Eric. No puedes simplemente... Una sonrisa amarga cruzó los labios de Elisa. La corporación Vale Verde es más compleja de lo que parece. Richard y sus aliados han construido una red de influencia y control a lo largo de los años. Mi puesto como director ejecutivo fue cuidadosamente orquestado. Era la imagen pública perfecta para sus operaciones. Marina, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a la mesa. Quizás ya no necesitemos los documentos originales. El triunfo en el festival nos dio visibilidad. La prensa está interesada en la historia de Valle Dourado. ¿Y qué historia podría ser más interesante que la transformación de un ejecutivo despiadado en defensor de las bodegas tradicionales? Elisa miró hacia arriba y una idea comenzó a formarse. Marina, eres brillante. Podemos usar a los medios como protección. Si cuento mi historia públicamente, Richard no podrá actuar sin llamar la atención. Eric tomó su mano por encima de la mesa. ¿Estás seguro de esto? Te expondrás por completo. Eso es justo lo que necesito hacer. Le apretó la mano en respuesta. Durante años, he sido cómplice de un sistema que ha destruido sueños e historias como la tuya. Es hora de arreglarlo. El plan
empezó a tomar forma. Aprovechando los contactos que hicieron en el festival, organizarían una rueda de prensa en el propio Valle Dourado. Elisa revelaría su identidad y denunciaría las prácticas poco éticas de la corporación. Pero primero necesitaban asegurarse de que la bodega estuviera protegida. Los documentos históricos que encontramos en 1900, la bodega secreta. Elisa hojeó un viejo expediente. Son nuestra primera línea de defensa. Con ellos podemos solicitar el registro de Valle Dourado como patrimonio cultural antes de que la corporación intente nada. Marina trajo más papeles, esta vez viejos informes sobre la bodega. Encontré más material en los archivos locales. La historia de Valle Dourado está entrelazada con la historia vitivinícola del país. Mientras trabajaban, Elisa no pudo evitar notar lo bien que se sentía. Allí, mientras planeaba proteger una bodega que debería haber destruido, junto a un hombre que debería haber sido solo otro objetivo, finalmente se sintió completa. «Algo me preocupa», comentó Eric frunciendo el ceño. «Mateo, el empleado, que saboteó el sistema de riego. ¿Cómo te contactó la corporación? ¿Cómo supieron exactamente dónde estabas?» Elisa sintió un escalofrío recorrer su columna. «El dron. ¿Recuerdan el dron que vimos sobrevolando la propiedad? Debieron reconocerme por las imágenes. Eso significa que están más cerca de lo que pensamos», advirtió Marina con expresión preocupada. El sonido de los coches que se acercaban llamó la atención del grupo. A través de la ventana de la biblioteca, pudieron ver 3 vehículos ejecutivos pasando por las puertas de la propiedad. Elisa reconoció inmediatamente al hombre que bajó del primer auto. Richard Stanford, su exmarido y arquitecto de toda la conspiración corporativa. «Está aquí», susurró ella, palideciendo ligeramente. Eric inmediatamente se puso a su lado, protegiéndola. «No estás solo en esto», afirmó con firmeza. «No más». Elisa respiró profundamente y enderezó los hombros. La mujer que había llegado inconsciente a esa propiedad meses atrás se había transformado. Ya no eran solo Aurora, la misteriosa experta en vinos, ni Elisa Müller, la despiadada ejecutiva. Era alguien nuevo, alguien que finalmente había encontrado su verdadero propósito. Richard Stanford caminaba por el patio de Valle Dourado con la confianza de quien está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Alto, elegante, con un cabello gris perfectamente peinado, llevaba un fino maletín de cuero en una mano. Sus ojos fríos recorrieron la fachada de la mansión con interés calculador. «Elisa, querida», su voz melosa resonó en el vestíbulo cuando Marina abrió la puerta. «Me alegra encontrarte a salvo. Todos estábamos muy preocupados». Elisa, que ahora estaba de pie junto a Eric en la biblioteca, sintió que se le revolvía el estómago ante su falsa preocupación. «Ahórrame el drama, Richard. ¿Qué quieres?» Entró en la biblioteca como si fuera el dueño del lugar, sus ojos absorbiendo cada detalle. Los demás ejecutivos permanecieron afuera, como guardaespaldas silenciosos. «Directo al grano, como siempre», sonrió Richard, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «He venido a buscarte, por supuesto. El consejo está deseando que regreses, y tenemos varios proyectos pendientes». «¿Proyectos?» Elisa se rió sin humor. ¿Te refieres a la destrucción sistemática de bodegas familiares? ¿A la transformación de sitios de patrimonio cultural en negocios sin alma? Richard colocó su maletín sobre la mesa y su rostro adquirió una expresión más seria. «No te pongas dramática, Elisa. Son solo negocios, y siempre se te ha dado de maravilla. ¿O acaso ya olvidaste cuántas bodegas has evaluado personalmente para adquirirlas?» Eric, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Ella ya no es esa persona». «Ah, sí». Richard se volvió hacia él con una sonrisa condescendiente. «El romántico dueño de Valle Dourado. ¿Debería felicitarlo por su victoria en el festival? Fue una decisión inteligente usar un vino añejo para llamar la atención. No fue una estratagema», intervino Elisa con voz firme. «Fue un reconocimiento del verdadero valor de esta bodega, algo que jamás entenderías». Marina, que observaba todo desde la puerta,
Notó movimiento en el patio. Llegaron más carros, estos con los logos de estaciones de televisión. El plan estaba en marcha. Richard también lo notó. Su rostro se puso rígido por un momento antes de recuperar la compostura. «¿Qué crees que estás haciendo, Elisa?» «Lo cual debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió ella caminando hacia la ventana. «Estoy revelando la verdad sobre la corporación, sobre sus prácticas, sobre el sistema que construyeron para destruir tradiciones centenarias». Abrió su maletín y sacó algunos documentos. «Creo que olvidaste algunos detalles importantes de tu contrato. Cláusulas de confidencialidad, acuerdos de no divulgación, los cuales quedan sin efecto cuando existan evidencias de prácticas ilícitas», añadió Elisa. «¿O te olvidaste de los documentos que encontré antes del accidente del helicóptero?» Por primera vez, Richard mostró verdadera preocupación. «Esos documentos fueron destruidos en el accidente». «¿Estás seguro?» Elisa sonrió, una sonrisa que recordaba sus días como directora ejecutiva despiadada. «Siempre he sido excelente en los negocios, ¿recuerdas? Y la primera regla es tener siempre un plan B». Afuera, los periodistas comenzaron a tomar posición. La historia del CEO transformado que ahora lucha por preservar las bodegas tradicionales sería irresistible para los medios. Y una vez que la historia se hiciera pública, Richard no tendría forma de ocultarla. «Estás cometiendo un terrible error», susurró mientras su máscara de civilidad comenzaba a resquebrajarse. «No, Richard», respondió Elisa con calma. «El error fue permitir que personas como usted transformaran algo tan especial como la producción de vino en meros números en una hoja de cálculo. Cada bodega tiene una historia, una tradición, un alma, y ya no seré un instrumento en la destrucción de estas historias». Eric se acercó y se paró a su lado. Juntos formaron una imagen poderosa. El ejecutivo reformado y el enólogo tradicional, unidos en defensa de algo más grande que ellos mismos. El patio de Valle Dourado se había transformado en un estudio improvisado. Cámaras, micrófonos y luces fueron ubicados estratégicamente, creando un escenario que mezclaba la rusticidad de la bodega con la modernidad de la transmisión en vivo. Los principales canales de noticias estuvieron allí, atraídos por la promesa de una revelación explosiva en el mundo corporativo. Elisa, ahora vestida con un elegante traje que Marina le había proporcionado, observaba los preparativos desde una de las ventanas de la mansión. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el micrófono de solapa. «No tienes que hacer esto», dijo Eric suavemente, acercándose a ella por detrás. «Podemos encontrar otra manera». Ella se giró para mirarlo con una sonrisa decidida en sus labios. «Sí, lo creo. No solo por Valle Dourado, sino por todas las demás bodegas que podrían convertirse en blanco de la corporación. Es hora de romper este ciclo». Richard permaneció en la biblioteca, con la mirada fría fija en una tableta donde seguía en tiempo real los precios de las acciones de Vale Verde. Dos de sus ejecutivos hablaban nerviosamente por teléfono, tratando de controlar el daño antes de que ocurriera. Marina entró apresuradamente en la habitación. «Todo está listo. Los periodistas están en sus puestos y la transmisión comenzará en 5 minutos». Elisa respiró profundamente, arreglando un mechón de cabello suelto. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer distinta a la que había llegado inconsciente a la bodega meses atrás. Ella ya no era solo Aurora ni solo Elisa. Era una fusión de las dos, alguien que finalmente había encontrado su verdadero propósito. «Caballeros», gritó uno de los productores desde la puerta, «estamos listos». Para comenzar, el grupo bajó las escaleras de la mansión. Richard hizo un último intento por detener lo inevitable. «Piénsalo, Elisa, estás a punto de destruir todo lo que hemos construido». «No, Richard», respondió ella sin dudarlo. «Estoy a punto de construir algo nuevo, algo mejor». Las cámaras empezaron a grabar. Elisa ocupó su lugar en el escenario improvisado, con los viñedos de Valle Dourado extendiéndose hasta el horizonte en el fondo. Eric y Marina permanecieron cerca, ofreciendo apoyo silencioso. «Buenas tardes a todos», comenzó.
Elisa, con voz firme y clara. Me llamo Elisa Müller y hasta hace 3 meses fui directora general de la corporación Vale Verde. Hoy estoy aquí para contar una historia de transformación, redención y descubrimiento del verdadero significado del valor. Las palabras fluyeron naturalmente mientras narraba su viaje. El accidente de helicóptero, la pérdida de memoria, la bienvenida en Valle Dourado, pero fue cuando comenzó a revelar las prácticas depredadoras de la corporación que se sintió el verdadero impacto. Vale Verde no solo compraba bodegas, explicó con la voz cargada de emoción contenida. Estaba destruyendo sistemáticamente el patrimonio cultural, las historias familiares y las tradiciones centenarias. Todo en nombre del lucro. Richard, que observaba desde el interior de la mansión, comenzó a recibir mensajes frenéticos en su teléfono celular. Las acciones de la compañía se desplomaron con cada nueva revelación. Pero hoy, continuó Elisa, no estoy aquí solo para denunciar estas prácticas. Estoy aquí para proponer una alternativa. Un nuevo modelo de negocio que preserva la esencia de las bodegas tradicionales y las prepara para el futuro. Luego presentó su visión. Un consorcio de bodegas familiares, conectadas en red, compartiendo conocimientos y recursos, manteniendo su identidad y autonomía. Valle Dourado sería el proyecto piloto, demostrando cómo la tradición y la innovación pueden trabajar juntas. Durante mi recuperación aquí, miró brevemente a Eric con una suave sonrisa. He aprendido que el verdadero valor no está en las hojas de cálculo ni en los informes financieros. Está en las historias que cada botella de vino lleva consigo, en el conocimiento transmitido de generación en generación, en el amor por la tierra y el oficio. Las redes sociales explotaron con la transmisión. Los hashtags relacionados a Valle Dourado y la denuncia comenzaron a aparecer en Trending Topics. Otras bodegas que habían sido presionadas por Vale Verde comenzaron a hablar, corroborando las revelaciones de Elisa. La transmisión en vivo había terminado hace apenas 1 hora, pero sus efectos ya estaban resonando en todo el país. El celular de Elisa no dejaba de recibir notificaciones, mensajes de apoyo, pedidos de entrevistas, manifestaciones de interés de otras viñas en su proyecto de consorcio. Richard se había marchado minutos después de terminar la transmisión. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Esto no ha terminado», fueron sus últimas palabras antes de subirse a su coche ejecutivo. En la biblioteca de la mansión, ahora libre de la asfixiante presencia de los ejecutivos de Vale Verde, Elisa, Eric y Marina analizaron las repercusiones inmediatas. Las acciones de la corporación han caído un 30% en las últimas 2 horas, informó Marina mientras consultaba la noticia en su tableta. La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia. Eric sirvió 3 copas del galardonado vino Cosecha 1985. A la verdad, propuso en un brindis encontrando su mirada con la de Elisa con una mezcla de orgullo y cariño. Por la transformación, añadió levantando su copa. El líquido rubí brillaba contra la luz del atardecer que entraba por las ventanas. Marina sonrió observando a la pareja. Por Valle Dourado, añadió, y todos los nuevos comienzos que ha proporcionado. El sonido de más coches llegando llamó la atención del grupo. A través de la ventana se podía ver a varios bodegueros de la zona acercándose a la mansión. Algunos de ellos habían estado en el festival días antes. Vinieron por el consorcio, se dio cuenta Elisa, con el corazón acelerado ante esa posibilidad. Quieren saber más sobre la propuesta. Eric tomó su mano, entrelazando sus dedos. Así que démosles la bienvenida. Demostremos que hay un camino diferente, que la preservación y el progreso pueden ir de la mano. Mientras bajaban a recibir a los visitantes, Elisa reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo en tan solo unos meses. El ejecutivo frío y calculador que había llegado en helicóptero, con planes de destrucción, se había transformado en alguien que ahora luchaba por preservar lo que antes consideraba obsoleto. El patio de Valle Dourado se llenó de voces emocionadas. Los propietarios de bodegas hablaron entre ellos,
y compartieron historias similares de presión y resistencia corporativa. Había una sensación de esperanza en el aire, como si estuviera comenzando una nueva era. «Caballeros», llamó Elisa, al grupo, con la misma autoridad de siempre en su voz, pero ahora templada por la compasión. «Bienvenidos a Valle Dourado. Hoy no solo hablamos de negocios, sino de patrimonio, tradición y futuro». Eric observó con asombro cómo ella presentaba su visión para el consorcio. Elisa había conservado sus habilidades comerciales, pero ahora las usaba para construir, no para destruir. Fue como si finalmente hubiera encontrado su verdadera vocación. Marina circuló entre los invitados, sirviendo más del vino premiado, con el corazón ligero al ver la mansión nuevamente llena de vida y propósito. La ama de llaves que había presenciado tantos años de aislamiento, ahora presenciaba un renacimiento no solo de la bodega, sino de la gente que había llegado a amar como familia. Las estrellas comenzaban a salpicar el cielo a medida que se marchaban los últimos visitantes, todos comprometidos con la idea del consorcio. Elisa y Eric caminaron de la mano hacia los viñedos, donde todo comenzó. «¿Sabes?», dijo haciendo una pausa para observar las vides que ahora prosperaban bajo su cuidado conjunto. «Cuando recuperé la memoria, mi mayor miedo era perderlo todo, perderte a ti». Eric la atrajo hacia sí y sus ojos reflejaban el brillo de las estrellas. «Hay cosas más fuertes que los recuerdos o las identidades. Lo que hemos construido aquí, lo que hemos encontrado el uno en el otro, es real». Una semana después de la transmisión en vivo, Valle Dourado vivía un período de intensa actividad. El proyecto del consorcio de bodegas fue tomando forma, con reuniones diarias y un flujo constante de propietarios interesados en participar en la iniciativa. Elisa había transformado la antigua biblioteca en un centro de operaciones, donde mapas, planos y documentos cubrían prácticamente todas las superficies disponibles. Esa mañana en particular, estaba estudiando la planificación estratégica del consorcio cuando Marina entró apresuradamente en la habitación. «Elisa, tienes que ver esto», le mostró la ama de llaves su tableta, donde una noticia le llamó la atención. «Corporación Vale Verde convoca a reunión extraordinaria. Se esperan cambios en la junta directiva». Elisa frunció el ceño y leyó rápidamente el artículo. «Richard está contraatacando. Intentará mantener el control de la empresa antes de que los inversores exijan una investigación exhaustiva». Eric, que acababa de entrar a la biblioteca con café recién hecho, le puso una mano reconfortante en el hombro. «Pero tienes la evidencia en la caja fuerte, ¿no?» «Sí, pero…», dudó, mientras un pensamiento perturbador cruzaba su mente. «Richard conoce todos mis movimientos anteriores. Debe estar vigilando la bóveda, esperando a que intente acceder». Marina, que se había convertido no solo en una confidente, sino en una valiosa estratega, sugirió: «¿Qué pasaría si usáramos esto a nuestro favor?». Los tres pasaron las siguientes horas elaborando un plan. Mientras tanto, llegaron más noticias sobre movimientos sospechosos en Vale Verde. Richard claramente estaba tratando de cubrir sus huellas y consolidar su posición antes de que las acusaciones de Elisa pudieran ser investigadas completamente. «El momento tiene que ser perfecto», explicó Elisa, ahora rodeada de un pequeño grupo de aliados que incluía abogados y algunos ex ejecutivos de Vale Verde que habían decidido apoyarla. «Mientras distraigo a Richard intentando acceder a la bóveda principal, necesitamos que alguien recupere los documentos de su verdadera ubicación». Eric la miró con una mezcla de admiración y preocupación. La mujer que había llegado perdida a su propiedad ahora dirigía una operación compleja con la misma gracia con la que cuidaba las viñas, y él se había enamorado de ambas versiones de ella. A la mañana siguiente, el plan se puso en práctica. Elisa se dirigió ostentosamente al banco principal de la ciudad, sabiendo que los hombres de Richard la seguirían. Mientras tanto, Marina, acompañada de un abogado de confianza, acudió a una pequeña sucursal bancaria en las afueras de la ciudad. La tensión era palpable. En el banco principal, Elisa se enfrentó a la burocracia intencionada que Richard había orquestado para impedirle acceder a cualquier cuenta.
Las cámaras de noticias estaban reunidas afuera, alertando anónimamente sobre su presencia. Fue entonces cuando su celular vibró con un mensaje de Marina. Documentos recuperados. Estamos en camino. Casi al mismo tiempo, Richard irrumpió en el banco. Su rostro, normalmente controlado, ahora se contorsionó en una máscara de furia. ¿Dónde están los documentos reales, Elisa? Ella sonrió, esa sonrisa que usaba en las negociaciones importantes. Justo donde nunca pensaste en buscar, Richard, el mismo banco donde abriste tu primera cuenta hace 40 años. Ese pequeño banco que consideras demasiado insignificante para molestarte con él. Su rostro se puso pálido. Elisa continuó, su voz cargada de años de conocimiento sobre el hombre que una vez creyó que controlaba su vida. Siempre fuiste predecible, Richard. Tu mayor error fue creer que me conocías completamente, que podías controlar cada aspecto de mi vida. Pero ¿sabes cuál fue tu mayor error? Ella dio un paso hacia él, años de sumisión transformados en fuerza. Olvidaste que fui yo quien estructuró el sistema de información de la empresa, cada documento, cada transacción, cada decisión. Todo pasó por mí antes de llegar a ti. Y mientras te ocupabas de mantener tu imagen de poder, yo almacenaba pruebas. Las puertas del banco se abrieron y Marina entró acompañada no solo de su abogado, sino de 2 delegados federales. En sus manos había una carpeta que contenía documentos que probarían no solo las prácticas antiéticas de Vale Verde, sino también una serie de irregularidades fiscales y administrativas que Richard había tratado de ocultar durante años. El sol de la tarde bañaba con una luz dorada los viñedos de Valle Dourado, mientras los últimos coches de la Policía Federal abandonaban la propiedad. Richard fue llevado a testificar, junto con varios ejecutivos involucrados en el plan. Las cadenas de televisión transmitieron en vivo cada desarrollo del caso, transformando la historia de Valle Dourado en un símbolo de resistencia y renovación. Elisa estaba en el balcón de la mansión, observando a los trabajadores moverse entre las vides. El proyecto del consorcio ya comenzaba a dar resultados. 5 bodegas de la región habían unido fuerzas oficialmente, compartiendo recursos y conocimientos y manteniendo sus identidades únicas. Pensé que te encontraría aquí. La voz de Eric la sacó de sus pensamientos. Se acercó llevando 2 copas de vino. La puesta de sol desde aquí siempre me ayuda a poner las cosas en perspectiva, respondió ella, aceptando el vaso ofrecido. ¿Sabías que fue precisamente en este lugar donde tuve mi primer recuerdo? Eric sonrió, apoyándose en la barandilla junto a ella. ¿Y ahora? ¿Con todos tus recuerdos recuperados? ¿Quién eres realmente? Elisa contempló la pregunta por un momento, mirando el líquido rubí en su vaso. Soy todas mis versiones. La ejecutiva que aprendió sobre negocios, la Aurora que se enamoró de los viñedos, y esta nueva persona que encontró un propósito más grande que ella misma. Marina apareció en el balcón portando algunos documentos. Acaban de llegar los documentos para el registro del patrimonio cultural. Valle Dourado está oficialmente protegido. La noticia fue recibida con sonrisas emotivas. El duro trabajo de los últimos meses finalmente se estaba consolidando en algo concreto, algo que garantizaría la preservación no solo de la bodega, sino de toda su historia y significado. ¿Sabes qué es gracioso?, Elisa comentó, sus ojos ámbar reflejando el último rayo de sol. Vine aquí para destruir este lugar y terminé siendo reconstruido por él. Eric la atrajo hacia sí y le besó suavemente la frente. Los mejores vinos nacen de transformaciones inesperadas. Lo que eran solo uvas se convierte en algo extraordinario, único. Marina observaba a la pareja con ojos maternales. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Elisa sonrió, una sonrisa que mezclaba la confianza de la ejecutiva con la serenidad que había encontrado en los viñedos. Ahora vamos a ampliar el consorcio. Ya tenemos 15 bodegas interesadas en unirse al proyecto. Cada una tiene su propia historia, su propia tradición, pero unidas por un propósito común. Y Valle Dourado será el corazón de todo, añadió Eric con orgullo. El crepúsculo tiñó el cielo de púrpura y naranja, creando un espectáculo digno de un cuadro.
En los viñedos, los trabajadores terminaron otro día de trabajo, satisfechos con el progreso que vieron a su alrededor. Elisa respiró profundamente, aspirando el aroma familiar de la tierra, las vides y el vino en su copa. Todas las decisiones, todos los caminos que había tomado, incluso los equivocados, la habían llevado allí, hasta este momento, hasta este lugar, hasta este amor. «Sabes», le dijo suavemente a Eric, «tenemos mucho trabajo por delante». Él sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sí, pero ahora tenemos algo que nunca antes tuvimos, una visión clara del futuro que queremos construir». Marina levantó su copa en un brindis silencioso, y los tres se quedaron allí, mirando el día dar paso a la noche, mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo sobre el valle dorado. El vino en sus copas, una mezcla especial que habían creado para celebrar el nuevo comienzo, era una promesa de lo que estaba por venir. Una mezcla perfecta de tradición e innovación, de pasado y futuro, de viejos recuerdos y nuevos sueños. Habían pasado 6 meses desde la caída de Richard. Valle Dourado se preparaba para su primera cosecha después de la transformación. El amanecer encontró a Elisa caminando entre las vides, comprobando la madurez de las uvas. El rocío de la mañana mojaba sus pies mientras tocaba suavemente sus rizos, un gesto que había aprendido de Eric y que ahora formaba parte de su rutina diaria. «Los merlots son perfectos», escribió en su tableta, donde un nuevo sistema de gestión integrado, desarrollado especialmente para el consorcio de bodegas, registraba cada detalle de la producción. El sonido de vehículos que se acercaban llamó su atención. Una pequeña caravana de coches y furgonetas pasó por las puertas de la propiedad. Eran representantes de las bodegas del consorcio, llegados para el evento que marcaría el inicio oficial de la nueva etapa. Marina, impecable con su uniforme tradicional y un broche especial del consorcio, coordinó la recepción de los visitantes. La ama de llaves que se había convertido en una especie de embajadora informal del proyecto, conocía a cada propietario por su nombre y sabía exactamente cómo hacerlo sentir como en casa. Doña Aurora, o debería decir Elisa, bromeó Seu José, uno de los productores más antiguos de la región, bajando de su camión. «Las viñas son magníficas». Elisa sonrió abrazando al viejo enólogo. Fue increíble cómo su doble nombre se había convertido en una especie de símbolo de transformación entre los miembros del consorcio. Algunos la llamaban Elisa, otros Aurora, y ella había aprendido a aceptar ambas identidades como partes igualmente importantes de quién era. Eric salió del sótano, donde había pasado la mañana preparando una sorpresa especial. En los últimos meses, mientras coordinaban la expansión del consorcio, él y Elisa habían estado trabajando en secreto en un proyecto paralelo, un vino que representaría la unión de todas las bodegas participantes. «¿Está todo listo?», ella preguntó suavemente mientras él se acercaba. «Perfecto», respondió robándole un beso rápido. La mezcla resultó exactamente como la habíamos planeado. El patio de la mansión se había transformado en un espacio de celebración. Mesas elegantemente decoradas con manteles blancos y arreglos de flores silvestres formaban un círculo, simbolizando la unión y la igualdad entre los miembros del consorcio. En el centro, una exposición contaba la historia de cada bodega participante, con fotografías antiguas y objetos significativos. A medida que avanzaba la mañana, llegaron más invitados, periodistas del vino, reconocidos chefs, sumilleres e incluso algunos críticos internacionales que mostraron interés en la innovadora iniciativa del consorcio. Entre ellos había rostros conocidos del antiguo Vale Verde, ejecutivos que habían decidido seguir a Elisa en su nuevo viaje, cambiando oficinas asépticas por un trabajo más significativo conectado con la tierra. «Atención», Marina llamó en español, una broma interna que había surgido durante una de las primeras reuniones del consorcio. «Los invito a tomar sus asientos para el inicio de la ceremonia». Elisa subió a un pequeño escenario improvisado. Su elegante figura contrastaba armoniosamente
con el paisaje rústico de los viñedos del fondo. Eric permaneció a su lado, con las manos discretamente entrelazadas, un gesto que no pasó desapercibido. Para los presentes, hace un año comenzó con la misma autoridad de siempre, pero ahora atemperada por la suavidad que solo la vida entre viñedos podía proporcionar. Llegué a Valle Dourado con una misión muy diferente a la que cumplo. Hoy, el destino, sin embargo, tenía otros planes. Sus ojos recorrieron a la audiencia, encontrando rostros que representaban generaciones de conocimiento vitivinícola, historias de perseverancia y amor por la tierra. El consorcio que inauguramos, oficialmente hoy no es solo una alianza comercial, es un compromiso con la preservación de nuestro patrimonio cultural, un pacto entre el pasado y el futuro. Cada bodega aquí representada conserva su identidad única, sus tradiciones y sus secretos familiares, pero ahora unidos somos más fuertes. Eric tomó la palabra y añadió, y para simbolizar esta unión, Marina, por favor. La ama de llaves apareció con una botella especial, cuya etiqueta todavía estaba cubierta por un paño de seda. Era el momento que todos estaban esperando, la revelación del primer vino producido colectivamente por el consorcio. La botella reposaba en las manos de Marina como una joya preciosa. Con un gesto suave, retiró la tela de seda, dejando al descubierto una elegante etiqueta que decía Renascenza, primer blend del consorcio de bodegas tradicionales. Este vino, explicó Elisa al abrir la primera botella, lleva un poco de cada una de nuestras bodegas. Las uvas fueron cuidadosamente seleccionadas de cada propiedad, respetando las características únicas de cada terroir. El sonido del corcho, al ser retirado, resonó en el silencio expectante. El aroma rico y complejo del vino llenó inmediatamente el aire, provocando murmullos de apreciación entre los expertos presentes. La mezcla, continuó Eric, mientras Marina y otros ayudantes comenzaban a servir las copas, fue creada para representar nuestra diversidad. Merlot de Valle Dourado, Cabernet Sauvignon de Vinícola São Pedro, Tanat de Viñedos Aurora. Hizo una pausa, sonriéndole a Elisa al mencionar el apellido. Los vasos se colocaron a contraluz, revelando un rojo profundo y brillante. El primer sorbo fue seguido por expresiones de genuina sorpresa y aprobación. El vino fue excepcional. Una combinación perfecta de tradición e innovación. «Hay algo más», anunció Elisa haciéndole una señal a Marina. La ama de llaves regresó con una segunda botella, esta vez del vino Valle Dourado, cosecha 1985, que había ganado el festival. Porque hoy no solo celebramos el futuro, sino que también honramos nuestro pasado. Las dos botellas, una al lado de la otra, contaban una historia de transformación. Uno representaba la tradición que casi se había perdido. El otro simbolizaba el renacimiento a través de la unidad. Mientras los invitados degustaban los vinos y compartían sus impresiones, Elisa y Eric se alejaron discretamente hacia uno de los miradores de la propiedad. El sol del mediodía iluminó los viñedos, creando una alfombra verde y dorada que se extendía hasta el horizonte. «¿Pensando en qué?», Eric preguntó, notando la mirada contemplativa de Elisa. «¿Qué? Impredecible es la vida», respondió ella apoyándose en el alféizar de la ventana del mirador. «Vine aquí para destruir algo hermoso y terminé encontrando mi verdadera esencia, como un vino que necesita transformarse para revelar su verdadero carácter». La abrazó por detrás, mientras ambos miraban el paisaje que había presenciado su historia de amor. ¿Sabes lo que dicen de los grandes vinos? Que se elaboran principalmente en el viñedo. Todo lo demás, la técnica, la tecnología, son solo herramientas para que la verdadera esencia de la uva se manifieste. ¿Te gusta la gente? Ella sonrió girando en sus brazos. Igual que las personas, confirmó besándola suavemente. Desde el patio llegaban sonidos de voces emocionadas, risas y tintineo de vasos. El consorcio no fue solo un éxito comercial, fue una comunidad renacida,
una familia ampliada unida por el amor al vino y a la tierra. Marina apareció en el mirador con los ojos brillantes de emoción. Los periodistas piden más detalles sobre los próximos proyectos del consorcio. Y el señor José les cuenta a todos cómo se enamoraron entre rumores. Elisa se rió, entrelazando sus dedos con los de Eric. Volvamos. Después de todo, esta es solo la primera página de nuestra nueva historia. Juntos regresaron a la celebración, donde cada copa levantada era un brindis no solo por el vino, sino por la transformación, el amor y el coraje de comenzar de nuevo. Valle Dourado, que un día estaba al borde del olvido, ahora palpita con vida renovada. Sus viñedos son testigos silenciosos de que a veces hay que perderse para encontrar el verdadero camino. Y así, entre los aromas de uvas maduras y promesas de futuro, Elisa y Eric sellaron su compromiso no solo en